Hola alumnos, ¿cómo están? Qué privilegio para mí poder compartir este tiempo con ustedes y que me permitan llegar a compartir la palabra de Dios. Saben, quiero hablar en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 20, el mensaje a la iglesia de la Odisea. El capítulo 2 y 3 de Apocalipsis es el mensaje a las 7 iglesias. Y justamente la iglesia de la Odisea es la séptima iglesia a la cual se escribe. Ahora, quiero hablarles un poquito de lo que era la ciudad de la Odisea. En primer lugar, era una ciudad muy comercial, llegaban a través de 3 rutas comerciales. Era una ciudad muy próspera, con mucha riqueza. Y una de las características también de la ciudad era que tenía aguas termales alrededor de la ciudad y a través de un acueducto llegaba el agua a la ciudad, pero claro, en todo el recorrido que hacía el agua, realmente el agua llegaba tibia a la ciudad y era un agua que producía vómitos. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Cuando leamos el texto se van a dar cuenta cómo el Señor Jesús, cuando habla a la iglesia, va a usar todas esas características para confrontar a la iglesia con su realidad espiritual. Por eso el título de este compartir, de este estudio es Cuando el Señor te evalúa, cuando el mismo Señor te evalúa, cuando el Señor mira tu corazón y hace una evaluación. Es lo que hizo el Señor con la iglesia de la Odisea. La ciudad fue fundada por Antíoco II 261 años antes de Cristo aproximadamente, y el nombre, la Odisea, está puesto debido a la esposa de Antíoco II. Ahora, interesante porque la historia termina con que la esposa, la Odisea, termina envenenando a Antíoco II y así muere él. Desde el comienzo de la época romana fue una ciudad muy próspera, tal es así que en un momento dado tuvo un terremoto, una situación sísmica hubo en la ciudad y había que repararla la ciudad. Y ellos se negaron a la ayuda del imperio porque ellos querían desde ellos mismos, desde sus riquezas, reconstruir la ciudad. Lo único que hizo el imperio fue durante ese tiempo no cobrar impuestos. Eso da una idea de la posición económica que tenían los habitantes de la ciudad de la Odisea. Por otro lado, eran muy florecientes en emprendimientos financieros, lo que ahora serían financieros o bancarios. Manejaban muchísimo dinero y obviamente producto del comercio, ¿no? Y por otro lado, tenían una floreciente industria de tejidos. Ellos tenían característica una lana negra donde hacían alfombras y tejidos muy costosos. Por otro lado, ellos tenían y eran muy prestigiosos en una escuela de medicina, específicamente en oftalmología. Habían hecho un colirio. Les voy a dar el nombre de 2 oculistas como Zeuxis y Alejandro Filetes. Eran 2 renombrados oculistas de ese tiempo para la ciudad de la Odisea. Ahora, en esa ciudad donde había termas, aguas termales, donde había teatros, donde había estadios, donde tenían gimnasios, una ciudad comercial, rica, en esa ciudad se fundó una iglesia y algunos dicen que Epafra fue el fundador de la iglesia en la Odisea. Y esa iglesia llega un momento que el Señor manda un mensaje específico. Ese mensaje está aquí en Apocalipsis capítulo 3. Cuando el Señor te evalúa. ¿Cómo puede ser evaluada la iglesia o cómo pueden ser evaluadas nuestras vidas? Permítanme leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente,
Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hasta aquí la lectura en la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, bendice tu palabra, el Espíritu Santo ministrando en este momento, y habla conforme a la necesidad de cada una de las personas que puedan estar escuchando y viendo este mensaje. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Saben, la iglesia de la Odisea, ¿quién se presenta? El Señor. ¿Y cómo se presenta? Es interesante porque cada una de las 7 iglesias, el Señor se presenta con nombres distintos que tienen que ver con el mensaje que van a transmitirle a la iglesia. En este caso dice el Amén, alguien que es digno de ser creído. Eso significa el concepto de el Amén. Luego dice el testigo fiel y verdadero, alguien que no se puede equivocar. Testigo fiel y verdadero, alguien que es confiable en lo que dice. Y por último, en esa presentación, él dice el principio de la creación de Dios. Se presenta como soberano, se presenta como omnipotente. Y esa visión, esa evaluación del soberano Dios omnipotente, de aquel que es confiable, de aquel que va a decir con certeza lo que está sucediendo, lo que pasa en esa iglesia, lo que pasa en el corazón tuyo y en el corazón mío. Esa es la evaluación del Señor. Fíjense que dice, yo conozco. En primer lugar, la vida es evaluada delante de Dios por el conocimiento que Dios tiene de nosotros. Yo conozco, dice, tus obras, que ni eres frío ni caliente. Esa palabra conocer en el original habla de un conocimiento pleno, un conocimiento completo. Y el Señor dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. La idea es que lo frío puede tornarse caliente y lo caliente puede mantenerse caliente, pero lo tibio provoca el vómito del Señor. Por eso dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Él conoce tus obras, conoce mis obras, conoce las motivaciones con las cuales hacemos las obras, conoce las motivaciones de nuestro corazón y Él conoce las intenciones del corazón. Por eso, la primera pregunta en este tiempo para hacerse es, ya que el Señor conoce tu corazón y mi corazón, ¿qué dice el Señor de vos? ¿Le has preguntado al Señor? ¿Le has preguntado, Señor Jesús, qué pensás de mí? ¿Qué opinión tenés de mí? Entonces, la forma en la cual el Señor evalúa es por su conocimiento. Pero después el Señor nos va a permitir, en esa evaluación, nos va a permitir ver a nosotros mismos el estado de nuestro corazón. Y lo hace a través de la confrontación. Fíjense que dice, porque tú dices, y el Señor va a hablarles a ellos de lo que ellos decían. ¿Qué decían ellos? Yo soy rico, yo soy autosuficiencia. Ellos se creían autosuficientes. Por eso les cité lo de ese terremoto y la ciudad destruida y que negaron la ayuda del imperio y ellos mismos reconstruyeron la ciudad porque se creían autosuficientes. La iglesia caía en cierto modo en eso porque es la evaluación que él dice. El Señor dice, tú dices yo soy rico. Ellos pensaban que con el dinero lo compraban todo. Me he enriquecido, el mérito era de ellos.
cero dependencia en Dios y de ninguna cosa tengo necesidad. Realmente estaban enriquecidos y pensaban que no tenían necesidad de nada. Ese era el pensamiento de ellos, pero estaban llenos de materialismo, de arrogancia y de un vacío espiritual. Por eso el Señor les dice, y no sabes que tú eres. Tú dices, pero tú eres un desventurado. Es interesante porque ellos se creían felices y por tanto bienaventurados. Pero el Señor les dice, no sabes que eres un desventurado. Y en el griego esa palabra desventurado hace un énfasis con el hecho de que eres el más desventurado de todos. Si hay alguien que es desventurado, tú lo eres más. Eso es lo que está diciendo el Señor. Desventurado. Después les dice miserables. Ellos se creían sin ninguna necesidad. Y el Señor les dice miserables, que quiere decir dignos de lástima. Y utiliza luego 3 palabras, muy importante este concepto, porque después cuando les va a aconsejar, les aconseja en base a esta evaluación, a estas 3 palabras. Y esas palabras son pobre, ciego y desnudo. Pobres, los que tenían mucho dinero eran pobres espirituales. Les dije que esas 3 palabras son muy importantes porque justamente tenía que ver con las características de la ciudad. Ellos eran muy ricos, tenían la parte financiera muy activa y el Señor les dice pobres. Ellos tenían un colirio que eran unas gotas medicinales y de golpe el Señor les dice, ustedes son ciegos, tenían ceguera espiritual. Y por último el Señor les va a decir y desnudos. ¿Se acuerdan que la otra característica de la ciudad era el hecho de la lana negra y los tejidos que hacían y las alfombras? Y el Señor les dice desnudo. Los 3 industrias más grandes que tenía la ciudad, el Señor de alguna manera las toma para hacer gráfica la situación espiritual de ellos. El Señor los confronta y los grandes abrigos y telas que podían tener no alcanzaban a vestirlos, estaban desnudos espiritualmente hablando. Luego estaban ciegos espiritualmente hablando y eran pobres espirituales, carecían de riqueza espiritual. Entonces, en esa confrontación que el Señor hace, la pregunta sería, ¿qué decís vos de vos? Si vos tenés que evaluarte a vos mismo, ¿qué decís? Ahí empezás a notar. ¿Podés llegar a decir, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad? ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué es lo que dice el Señor? Qué importante que lo que el Señor diga coincida con lo que vos pensás de vos. Porque si no caes en el autoengaño, como la iglesia aquí de la Odisea, la confrontación del Señor. ¿Pensás que es mérito tuyo estar como estás? ¿Hacer lo que haces? ¿Vivir como vivís? ¿O es por la gracia de Dios? En tercer lugar, el Señor, luego de hablar que eran pobres, ciegos y desnudos, les va a aconsejar y les dice, versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Saben? Ante la pobreza espiritual, el oro es la figura de la deidad. El Señor le dice, comprá de mí oro refinado en fuego. La idea es oro de la más alta pureza. Vivían en un mundo ellos sin valores, sin virtudes. Vivían en un mundo materialista y el Señor le está diciendo, tomá por gracia y apropiate de los principios y valores espirituales que yo te puedo dar. Lo que le da valor a la vida realmente. Y ellos tenían que entender que ahí estaba la verdadera riqueza. Oro refinado en fuego. En segundo lugar les dice, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Cuando les dijo estaban desnudos, dice yo te puedo dar vestiduras blancas. El concepto de vestiduras en la Biblia es un concepto, se habla del testimonio.
o de una vida justa. Y saben, cuando el Señor les dice desnudos, les está diciendo que eran injustos delante de Él, que no tenían una vida recta, justa. Pero cuando les dice compran vestiduras blancas, le está diciendo tomad de mi justicia imputada. Vos podés tomar de mi justicia imputada. Y de golpe se contrastan esas telas negras con las vestiduras blancas. Y la idea es que en mi vida cristiana tienen que verme a mí en una comunión plena con Jesús y ver mi testimonio mostrando a Cristo. ¿Saben? El énfasis cuando dice vestiduras blancas, en el original la idea es alguien que está envuelto totalmente, como que no se ve a la persona. Por eso, otra de las aprendizajes que uno tiene de este pasaje es que no me vean a mí, que yo pueda estar envuelto totalmente y que vean a Jesús. En tercer lugar, no solo les dice oro refinado, vestiduras blancas, sino les dice unge tus ojos con colirio para que veas. Necesitaban ellos renovar la visión espiritual, llamar a las cosas como Dios las llama, ver como Dios ve, evaluar como Dios evalúa y no caer en el autoengaño. Por eso les dice en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Esa palabra arrepiéntete es la palabra metanoia, cambia de mente, sé pues celoso y cambia de mente. Ellos tenían que hacer un giro 180 grados y pensar de otra manera, porque ellos decían, yo no necesito de nada, yo estoy enriquecido, no tengo necesidad de nada y no necesito de otro, ni necesito de Dios, no tengo dependencia en Dios. Y el Señor los confronta y dice, necesitas de Dios porque tenés pobreza espiritual, porque estás desnudo y porque no tenés visión espiritual. Y entonces por eso les dice, arrepiéntete. La pregunta aquí para nosotros sería, ¿cómo son tus valores cristianos? Tus virtudes. ¿Ven a Cristo en tu vida? ¿Cómo está tu visión espiritual? Termina el Señor haciendo una invitación en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La comunión con el Señor. En esa evaluación que nosotros debemos hacer de nuestra vida, el cuarto punto a tener en cuenta es la comunión con el Señor. El Señor dice, aquí estoy a la puerta y llamo. La idea es alguien que golpea con una sola mano. He aquí estoy a la puerta y llamo. Dejamos al Señor del lado de afuera. Hago una aclaración. Este pasaje que muchas veces se usa para este versículo, para predicar y se usa en evangelismo, en realidad está hablando de comunión. Dejamos al Señor del lado de afuera porque no lo hacemos parte de nuestra vida. Eso es lo que está tratando con la iglesia de la Odisea el mismo Señor. Por eso dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, porque el Señor nunca quiebra el principio de libertad de elección. Nosotros decidimos siempre, o lo dejamos a Cristo de afuera o Cristo es parte de nuestra vida. No está hablando de salvación. Si Cristo está en tu corazón, sos salvo por la eternidad. El tema es cómo vivís cada día. Y de eso trata este pasaje. Vivir con visión espiritual, vivir con valores y principios cristianos, vivir con un testimonio, vestiduras blancas, con un testimonio intachable. ¿Saben? El Señor dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. La idea es que el Señor prepara el banquete espiritual y me lo sirve, Él me lo sirve para que pueda compartir y comer ese banquete junto con Él. La gran pregunta aquí es, ¿cómo está tu comunión con el Señor? ¿Lo dejás afuera de muchas cosas de tu vida?
¿O estás disfrutando el banquete espiritual que Él siempre tiene preparado para vos? El Señor evaluando nuestras vidas, cuando el Señor te evalúa. El Señor te evalúa y la gran pregunta es cómo puede ser evaluada nuestra vida. Y en estos versículos donde el Señor evalúa a la iglesia de la Odisea, nosotros podemos apropiarnos de esta verdad bíblica para nuestras vidas y preguntarnos, ¿el Señor me conoce? Si el Señor me conoce, ¿qué dice de mí? ¿Cómo me ve el Señor? El Señor también me confronta cada vez que abro la palabra de Dios. Tengo un encuentro con Dios y Él me va a confrontar con su palabra. ¿Qué dice el Señor de mí? ¿Cómo es esa confrontación? A la iglesia de la Odisea le dijo, pobre, ciego y desnudo. El consejo del Señor, el consejo es tomar la riqueza espiritual, tener visión espiritual y una santidad apropiándote de las vestiduras blancas que el Señor ofrece. El gran desafío, la comunión con el Señor. Cada día el Señor tiene preparado un banquete espiritual para disfrutarlo junto con nosotros. Que Dios bendiga su palabra y que pueda esta reflexión ayudarte a evaluar en tu vida cómo estás vos con el Señor. El Señor conoce en una forma plena y el Señor puede marcarte a vos como lo hace conmigo en cada punto donde hay cosas para mejorar y cambiar. Qué desafío que tenemos, que a la luz de su palabra, el Señor marcándonos, nos desafíe a poder cambiar, mejorar y crecer. Dios les bendiga.